Buenos días, ¿cómo andan? Bueno, voy a retomar desde donde dejamos ayer, haciendo un breve repaso de lo que estuvimos viendo para eh, poder desde ahí arrancar en las temporalidades que siguen y además, bueno, empezar a mostrar un poquito cómo es que yo opero. ¿Sí? Voy a agregar algunos conceptos que al principio quizás no los entiendan, eh, pero los vamos a tener cuando tengamos clases presenciales. ¿Sí? Bueno, ok. Teníamos acá una temporalidad de diario en la que teníamos el anteúltimo rompimiento estructural al alza que nos dejaba este mínimo, un mínimo que había sido quebrado, que nos dejaba este nuevo máximo y un máximo, habíamos dicho, que había sido quebrado en esta zona de acá, dejándonos una estructura, o mejor dicho, continuando con la estructura que el precio venía haciendo, pero ya en un lugar más acotado, ¿sí? Para poder hacer nuestro análisis. Yo ahora mismo voy a empezar a integrar algunos conceptos, esos conceptos eh, ya los voy a ir, bueno, como les decía, se los voy a ir comentando en las clases eh, que tengamos presencialmente. Eh, Acá voy a marcar algo que se llama order block. Un order block es una zona en la que el precio puede tener una reacción. Eh, por ahora nos quedamos nada más que con eso. Acá voy a marcar otro. ¿Sí? Y por acá en diario, nada más que eso. Con eso me quedo por ahora. Vamos a pasar a nuestros 240 minutos, como habíamos hecho ayer, para poder mirar la estructura más de cerca. Vamos a cargar acá más días. Ahí está. Teníamos ya nuestra estructura, perdón, marcada. Acá teníamos estos order blocks que son de diario, ¿sí? Y bueno, voy a ver qué más puedo marcar por acá. Eh, Creo que no veo mucho más que nos permita tener alguna, algún indicio de lo que puede llegar a ser el precio. Eh, Tengo zonas que las veo muy bajas, algún order block por acá que tiene un imbalance, pero está bastante alejado. Prefiero concentrarme en donde el precio se está moviendo, que es esta zona, ¿sí? Y este quiebre. Que acá vale aclarar que si el precio sigue moviéndose como se venía moviendo, es muy probable que vuelva o haga algún tipo mejor dicho, que su retroceso sea hasta esta zona, ¿sí? Que era la zona de un mínimo que teníamos marcado en 4 horas, coincide con un order block que no tiene imbalance, por lo tanto no lo veo, no lo veo importante o significativo, ¿sí? Pero bueno, puede que el precio ahí eh, rebote para seguir con su movimiento alcista. Eh,
De lo contrario, si el precio lo que decide en definitiva es bajar y, y venir a cubrir alguna zona, puede venir a cubrir esta zona, por ejemplo, que hay un imbalance, y aprovecho para contarles entonces de qué se trata un imbalance, que después lo veamos más detalladamente. Es, eh, es la diferencia o el salto que existe entre eh, una vela y la subsiguiente. ¿Sí? Eh, la diferencia acá la vamos a ver, vamos a usar mejor un rectángulo, la diferencia la vamos a ver acá entre esta vela y la subsiguiente, que sería esa chiquitita que está ahí arriba. ¿Sí? Y vemos que en esa chiquitita de ahí arriba no hubo ningún tipo de contacto con, con esta vela, no la inmediatamente anterior, sino la anterior de la anterior. ¿Sí? ¿Ven? No tuvieron un punto de encuentro. Esa falta de punto de encuentro la vamos a llamar imbalance. ¿Y por qué se llama imbalance? Porque yo les había comentado de que el precio siempre tiende a buscar un equilibrio, ¿no? Entonces, todos esos movimientos que el precio, la suma de los movimientos que el precio hace, y esto es una definición mía, tiene que ser suma cero, o lo más cercano a cero, ¿no? Entonces, si yo acá trazar una media, ¿sí? Todo lo que está por encima, si yo lo pudiera sumar, y yo pudiera sumar todo lo que está abajo, y hago una resta, esa resta tiene que ser un número muy cercano a cero. ¿Sí? De esa manera yo digo que el precio está en equilibrio. Si el precio no está en equilibrio, lo que va a terminar sucediendo es que por una falta, ya sea de compradores o de vendedores, el mercado se va a parar. Y si el mercado se para, significa que el mercado no funciona, y si el mercado no funciona, el precio muere, ¿sí? Por decirlo de alguna manera gráfica. ¿Sí? Entonces, tiene que existir siempre esa oferta y demanda. Si no existe esa oferta y demanda, ¿sí? Es como si viéramos en esas máquinas que nos miden el pulso a nosotros, ¿no? El ritmo cardíaco, bueno, pum, línea vertical, línea horizontal y cero, estamos muertos. Bueno, en el mercado pasa lo mismo. Entonces, eh, va a estar buscando siempre ese equilibrio. Y nosotros los notamos a los desequilibrios. Y cuando notamos los desequilibrios, miren, por ejemplo este. ¿Sí? Acá hay un desequilibrio, ¿verdad? Lo vamos a poner de otro color. Ese desequilibrio que hay entre este precio y este precio, ¿sí? Que nos deja, aunque en el medio haya una vela, hagamos de cuenta que no hay ninguna vela en el medio, ¿sí? Siempre vamos a buscar ese desequilibrio entre tres velas. Y por un momento, para que se nos haga fácil, hagamos de cuenta que la vela del medio no existe. ¿Qué significa? Significa que acá quedó un hueco. ¿Está bien? Quedó un hueco. Algo pasó que disparó el precio, en este caso lo dispara hacia arriba, eh, y en este lugar no se hizo nada. ¿Está bien? Bueno, en el mercado no pueden quedar lugares en donde no se haga nada. Tiene que haber transacciones siempre. ¿Sí? Para que haya movimiento tiene que haber transacciones. No puede haber movimiento sin transacciones. Y cuando eso ocurre, porque no es que no ocurra, el mercado lo tiene que ir a equilibrar. ¿Sí? Tiene que ir a llenar ese hueco. ¿Sí? Por decirlo de alguna manera. Entonces, fíjense, y acá les doy un clarísimo ejemplo, fíjense en este hueco, ¿sí?
que quedó, esta vela, hacemos de cuenta que no está, fíjense cómo el mercado más tarde vino a rellenarlo. ¿Está bien? A veces no lo hace inmediatamente, pero lo viene a rellenar, lo rellena. Sí o sí, no puede permitir que existan huecos, ¿sí? No puede permitir que existan zonas donde no hubo transacciones y el precio se movió. ¿Está bien? Eh, entonces, para nosotros esos lugares son importantes. ¿Por qué? Y porque si estoy diciendo que el precio, perdón, que el mercado no puede permitir que existan esos huecos y que esos huecos suceden en el mercado, son zonas a las que yo puedo ir a buscar, ¿no? Y decir, bueno, a ver, acá hay un hueco, entonces yo sé que el mercado va a venir acá, entonces yo acá me voy a posicionar. ¿Para qué? ¿Y para una compra o para una venta? Eso veremos o lo decidiremos de acuerdo a lo que el mercado nos esté mostrando. Pero me voy a ir a posicionar ahí, ¿sí? Buscando mi operativo. ¿Está bien? Entonces acá empezamos a combinar cosas. ¿Qué cosas empezamos a combinar? Y bueno, empezamos a combinar esos imbalances, empezamos a combinar estas cositas que yo les mencioné que se llaman order blocks, ¿no? Son todos ingredientes que van a sumar para nuestra estrategia, ¿sí? Para poder aplicar nuestra estrategia. Entonces, dicho esto, yo lo único que veo por acá es esto, ¿sí? Acá entre primera y tercera vela, dejando de lado esta segunda, si yo veo está todo cubierto, ¿está bien? Y si yo voy entre esta vela y la tercera, que sería esta, había un hueco, pero que el mercado ya lo llenó. Y de hecho, fíjense lo que pasa, ¿no? Que también es lo que pasó acá. Una vez que lo llenó, ¿sí? El mercado venía en un movimiento alcista. Acá. El mercado viene alcista. Todo este movimiento es alcista. Bien, perdón. Fíjense que el mercado detecta este hueco, ¿sí? Detecta este hueco. ¿Y qué hace? Inmediatamente, bueno, en este caso, inmediatamente lo viene a cubrir. Viene y cubre. Cubre por acá, cubre por acá, cubre por acá. ¿Sí? Y en este caso particular, cuando llega a cubrirlo todo, ¿sí? Y es más, no solo que lo cubre todo, sino que va un poquito más allá buscando este order block. Fíjense que ahí es como si se le disparara una alerta o algo que le diga, che, listo, ya está, ya cubrimos este hueco. Ok, ¿cómo veníamos subiendo? Ok, seguimos subiendo. Y por eso queda la mecha, ¿sí? Cubre con una mecha eso que tenía que cubrir para dejar balanceado y sigue con el movimiento que traía. ¿Está bien? Ok, vamos a limpiar esto. En 4 horas no tenemos más nada que mirar por el momento. Acá no hay más nada que ver. Entonces pasamos a la próxima temporalidad en la que analizamos, que es 60 minutos, una hora. Bueno, vamos a esperar un poquito ahí. Ahí está. Ahí se nos cargó el gráfico. Ok, en una hora se acuerdan que ya teníamos marcadas nuestros rompimientos estructurales. ¿Sí? Eh, aquí... perdón. No, ¿saben por qué me demoré? Porque veía que no estaba marcada esta línea que correspondía a este mínimo, en realidad a este quiebre. Teníamos este máximo. Y digo, ¿por qué no está marcado? Porque lo actualizamos acá, cuando volvió a romper. Bien, veamos acá, a ver qué nos dice el precio. Fíjense qué lindo que se ve acá, eso que yo les acabo de comentar. Y cómo en una hora vemos eso, ¿no?
nosotros para operar vamos a tener en cuenta tres cosas: order blocks, imbalances y liquidez. ¿Sí? Esas tres pautas son las que nos van a dar a nosotros la zona o el gatillo que vamos a utilizar para operar. Y fíjense acá cuánto mejor se muestra la zona, ¿no? Fíjense, esto es un order block, ¿sí? Y ya que estamos, les voy a explicar lo que es un order block. Un order block es el último movimiento, ¿sí?, contrario hacia donde el precio se está dirigiendo. Último movimiento contrario hacia donde el precio se está dirigiendo. Ok. ¿Dónde podemos ver un order block? Bueno, podemos ver un order block, por ejemplo, acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el último, ¿sí?, o la última vela, más que el último movimiento, porque movimiento puede ser un conjunto de velas. Es la última vela antes de un movimiento con una dirección que se continúa. ¿Sí? Entonces, ese pequeñín de ahí es un order block. ¿Por qué? Y porque es una vela contraria, ¿sí?, la última vela contraria hacia donde se dispara el movimiento. Entonces, este pequeñín de acá es un order block. Y los order blocks los vamos a marcar hasta el mínimo, aunque el mínimo corresponda a la otra vela. Fíjense, acá tenemos ese order block. Acá tenemos imbalance. ¿Por qué tenemos imbalance? Porque entre esta vela que me hace order block y la tercera, si dejamos de lado la del medio, tenemos un hueco. ¿Sí? Hay un hueco ahí. Entonces, order block, imbalance, un movimiento fuerte, ¿sí?, es un movimiento fuerte que un movimiento, un impulso fuerte. Eso también es parte de nuestra estrategia, ¿no? A mirar, a, a tener en cuenta para operar como zonas. Order block, imbalance, movimiento fuerte, ¿sí? Este es un order block, digamos que extremo de todo este movimiento, ¿sí? Y casi que lo podríamos llamar como decisional también, ¿sí?, más que un extremo, un decisional. ¿Qué significa ser un order block decisional? Es el order block que decide, entre comillas, hacer un rompimiento de estructura. Entonces, si yo veo este order block acá, que tiene todas estas características que buscamos: imbalance, movimiento fuerte, ruptura, ¿sí? Este es un order block que muy probablemente nos dé la posibilidad de una entrada. ¿Está bien? Y yo ya les voy a decir hacia dónde o cómo. Pero este es un order block bastante significativo para nuestra operatoria. ¿Sí? Otro order block, Pablo, ¿dónde hay? Bueno, tenemos otro order block acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la última vela en un movimiento contrario hacia donde el precio se dirige. ¿Sí? Acá se dirigió con fuerza hacia arriba. Esta es una vela contraria a ese movimiento fuerte hacia arriba, y que además de vuelta nos está dejando un hermoso imbalance por acá. ¿Sí?
Hermoso el imbalance que deja acá. Entonces, este es otro order block muy significativo. El- Se me ocurre decirles que los imbalances, hagan de cuenta que son un imán y que los order blocks son un freno. ¿Sí? Una, tómenlo como si fuera un soporte o una resistencia, dependiendo de hacia dónde está yendo el precio. Entonces, por ejemplo, si yo digo que el imbalance es un imán, ¿qué es lo que va a suceder acá? Lo que va a suceder es que el precio en algún momento venga acá, porque va a estar atraído por este imán, ¿sí? Y de golpe, este, que es el freno, en este caso actuando como un soporte, ¿qué va a hacer? Va a hacer que el precio no pase de acá. Y si el precio no pasa de ahí, ¿qué es lo que va a suceder? Que el precio, otra vez, va a subir. ¿Sí? Quiero corregirme en lo que dije recién porque hablé con afirmaciones a modo de certeza y como yo eh, ya les he dicho antes, todas son probabilidades. ¿Y por qué? Y porque puede pasar de que el precio haga esto y venga a buscar algo que está más abajo. ¿Y por qué pasaría eso? Y porque este imán para el precio no sea tan fuerte, perdón, este freno para el precio no sea lo suficientemente fuerte, si el imán, porque de hecho en esta simulación que yo estoy haciendo el precio lo vino a buscar, pero que este no sea un freno suficientemente fuerte, ¿sí? Y este tampoco sea un precio suficientemente fuerte. ¿Está bien? Y el precio lo pase como si nada. ¿Está bien? Entonces todo es probabilidad. Pero estas pautas me dan eh, una alta probabilidad. ¿Sí? Por eso es que yo las voy a tomar en cuenta. Por eso es que nosotros vamos a utilizarlas. ¿Sí? Son, son las pistas de las que solemos hablar, que nos va dejando el precio y el mercado para que nosotros podamos ingresar en él. ¿Está bien? Porque si no, nos quedamos mirando y no hacemos nada. ¿Sí? De alguna manera tenemos que descifrar las probabilidades que el mercado nos da. Ok, estas zonitas de acá en 60 minutos las vamos a dejar. Acá tenemos otro order block decisional también interesante, pero fíjense que el precio ya entró. ¿Sí? ¿Por qué digo que era interesante? Porque fíjense que había liquidez, ¿sí? Que el precio, había imbalance, perdón, había imbalance. El precio ya lo cerró al imbalance, que es lo que veíamos en realidad en 4 horas. El precio cerró el imbalance, tocó el order block, ¿sí? Este order block que es un order block decisional. ¿Por qué decisional, Pablo? Porque rompe estructura, ¿sí? Es el order block que decidió romper la estructura. Y acá les voy a poner el ejemplo de cuál sería un order block extremo. ¿Y por qué extremo? Es ese que estoy marcando ahí, le vamos a cambiar el color para que lo podamos diferenciar. ¿Por qué es extremo? Y porque es el order block, el primer order block más bajo de todo ese movimiento que hizo el precio. ¿Sí? Es el que está en el extremo. Por eso se llama order block extremo. ¿Sí? Está en el extremo de ese movimiento. ¿Sí? El decisional es el order block que decide que el precio rompa estructura. Este es el order block decisional, ¿sí? Que decidió romper estructura. ¿Está bien? Bueno, ok. De hecho, fíjense
Eh, fíjense... No, perdón, no dije nada. Ok, vamos a sacar esto. Y por el momento nos vamos a quedar nada más que con eso marcado de 60 minutos. Esto se va. Eso era un imbalance que teníamos en 4 horas. Eh, bueno, vamos a ver qué pasa en 15. Vamos a ver qué pasa en 15, acercándonos acá al precio, a lo que está haciendo. Teníamos este rompimiento estructural que se sigue manteniendo. Eh, bueno, acá en 15 vamos a cambiar algunas cositas. Vamos a cambiar aquí algunas cositas en 15 minutos. ¿Sí? Actualizar un poco. Muy bien. En 15 minutos vemos que por acá tenemos un nuevo rompimiento de estructura. Este nuevo rompimiento de estructura nos deja un mínimo en esta zona y nos deja un máximo por acá. ¿Sí? Nos deja un máximo por acá y nos deja un mínimo por acá. ¿Sí? ¿Por qué nos deja un mínimo por acá, Pablo? Porque yo tengo entre este máximo y este rompimiento estructural, este es el punto más bajo. ¿Sí? Que es lo que veíamos ayer. Muy bien, perfecto. Ahí está. Y vemos que como máximo nos deja este de acá. ¿Y por qué, Pablo, nos deja ese máximo? Bueno, nos deja ese máximo porque vemos que el precio tiene este mínimo, el último movimiento que hace hacia alcista, hacia la dirección que venía manteniendo el precio, es este. Luego el precio baja, intenta volver a subir y vuelve a bajar rompiendo mi estructura. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el punto más alto entre este mínimo y este rompimiento de estructura o estructural? Rompimiento estructural hacia la baja. ¿Cuál es el punto más alto entre este y este? Este. ¿Está bien? Entonces acá, perdón, acá yo tengo mi nuevo máximo. ¿Sí? Muy bien. Vamos a seguir ahora porque el precio nos está mostrando en 15 minutos que está haciendo que hizo un retroceso y ahora está intentando recuperarse. Veremos hasta dónde llega a recuperar o si realmente lo que me está haciendo es un cambio de estructura para indicarme que se va a mover bajista en vez de alcista como lo venía haciendo. No sin antes acá empezar a marcar order blocks. ¿Sí? ¿Qué order blocks busco? Bueno, yo busco los order blocks que tienen imbalance y que tienen una aceleración del precio, ¿sí? Que el precio se mueve rápido hacia un lugar. Y como order block que me hace eso, tengo este. ¿Sí? Y lo marco hasta acá arriba. ¿Por qué lo marco hasta acá arriba? Porque lo voy a unir con un order block extremo, que como está muy cerquita, ¿sí? Este decisional de este extremo, ¿sí? Está cerquita, prefiero marcarlo todo porque es una manera de asegurarme de hasta dónde podría llegar el precio antes de ser frenado. ¿Está bien? Entonces, order block. Imbalance
que el imbalance está casi todo cubierto, ¿eh? ¿Se fijan? Casi todo cubierto. Sin embargo, dejé ese espacio en blanco a propósito para que ustedes vean de que no se cubrió del todo, ¿sí? Todavía hay un imbalance ahí. Estas mechitas que nosotros vemos acá, todas esas mechitas que están ahí, ahora pongo otro color a la línea, todas esas mechitas que están ahí, son liquidez para el precio. ¿Qué significa? Que ahí hay órdenes, órdenes de venta, ¿sí? Que el precio tiene que ir a buscar, tiene que ir a liquidar. ¿Para qué? Porque el precio se mueve por liquidez, ¿sí? Si no hubiese liquidez, si no hubiese plata en el mercado dando vueltas, el precio no se mueve, ¿sí? Porque no hay quien compre y no hay quien venda. ¿Está bien? Entonces, eso nosotros lo vamos a empezar a identificar como zonas de liquidez, ¿sí? Entonces acá está realmente muy interesante lo que se está formando porque tengo un order block decisional, ¿sí? Tengo imbalance, ¿sí? Tengo liquidez previa, ¿sí? Entonces acá se me suman un montón de confirmaciones que, según mi estrategia, me pueden asegurar de que el precio, o me dan una alta probabilidad de que el precio lo que haga sea esto. Venga para acá, liquide todo esto, venga para acá y venga a buscar esta liquidez que está ahí abajo, ¿sí? Ese es el movimiento que yo puedo ver en este momento, ¿sí? Es un poco el indicio que me está dejando el precio, ¿sí? Ahora hay un detalle que se los quiero decir porque en un ratito seguramente lo vamos a ver. Nosotros estamos previo a una apertura, ¿sí? Porque a las 10:30 en esta época del año, 22 de mayo del 2024, el mercado americano, o la sesión americana, abre a las 10:30 horario argentino. Entonces, este análisis que yo estoy haciendo acá puede ser que no se cumpla. ¿Por qué? Porque cuando los mercados abren, hay mucha plata en juego. Muchísima, muchísima, muchísima. Entonces, esa plata en juego puede hacer de que, como lo dije anteriormente, este freno que me está acá dejando el order block no sea lo suficientemente fuerte, ¿sí? Imagínense que esto es una pared, ¿sí? Y para la apertura de la sesión americana, bueno, esta pared en vez de estar hecha de concreto y está hecha de alambre, ¿sí? O de cerco vivo. Entonces, puede ser que el precio rompa eso porque abre con mucha, pero con mucha fuerza, entonces no sea suficiente. Y después sí, venga a liquidar esto que ha dejado por acá, ¿sí? Incluso que venga a liquidar eh, cosas que ha dejado más abajo, tranquilamente, ¿sí? Pero hay que tener cuidado de operar estas situaciones, ¿sí? Esas serían unas entradas agresivas, ¿sí? Y vamos a tratar de evitarlas. Bien, dicho esto, vamos a marcar un imbalance por esta zonita que llega hasta acá. En realidad el imbalance era hasta acá, pero fíjense que fue mitigado. ¿Mitigado qué significa? Y que ya fue cubierto, ¿sí? Que ya fue balanceado. Pero todavía le falta balancear un poquitito más, ¿sí? Hay acá una partecita que le falta balancear.
Eh, por acá hay otro que también le falta balancear. Pero bueno, ya acá me coincide con un order block. Que el order block es este, ¿sí? Entonces, este order block tiene imbalance y tiene aceleración de precio. No quebró estructura, le falta eso. Entonces, quizás no sea muy importante. Pero bueno, eso no lo decidimos nosotros, lo va a decidir el precio. Siempre decide el precio. Bueno, vamos a marcar esta estructura, a ver qué fue lo que pasó. Eh, la voy a marcar acá. ¿Sí? ¿Por qué no marco acá el otro como quiebre y ya dejándolo como un mínimo? Porque el movimiento que me hizo acá fue muy chiquito, no lo veo significativo. ¿Está bien? Entonces, para mí, el próximo, o sea, el mínimo que me deja este rompimiento de estructura, lo veo recién acá. Y si este es mi mínimo, este es mi mínimo, este es mi rompimiento, mi máximo va a ser el punto más alto entre estos dos circulitos. ¿Cuál es? Este. Y acá no hubo rompimiento de estructura. ¿Qué me dice eso? Me dice de que el precio sigue siendo bajista. ¿Sí? Y acá ya tengo una doble confirmación. Esto es muy importante para nuestra operativa. Y se los menciono ahora. Ya lo agrego. Primer rompimiento estructural. Segundo rompimiento estructural. ¿Qué significa eso? Que yo ya estoy autorizado, ¿sí? Mi estrategia ya me permite operar bajista en vez de alcista. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tuve dos rompimientos estructurales. Cuando tengo dos rompimientos estructurales hacia la misma dirección, yo ya tengo autorización para operar bajista. Y esto coincide con el análisis que yo les estaba haciendo previamente, porque yo que les dije, y que a mí lo que me estaba diciendo el precio acá, que era, Pablo, me voy a venir a buscar este imbalance para cubrirlo, esa faltita que hay ahí. Acá tengo un freno y me voy a ir para abajo. Al menos me voy a ir para abajo hasta esta zona. Al menos. ¿Sí? ¿Por qué digo al menos? Y porque acá tengo un imbalance y acá tengo un order block, que ese order block puede ser mi nuevo freno. ¿Está bien? Pero el precio ahora ya a mí me indica eso. Y se los quiero dibujar con una línea de flecha. Para mí hace esto y luego hace esto. Al menos hasta ahí. ¿Sí? En realidad nosotros operamos las aperturas de los order blocks. Entonces, al menos hasta acá. ¿Sí? Según el análisis que yo hago. ¿Sí? ¿Puede bajar más? Sí, puede bajar más. Pero como seguridad, entre comillas, para mí baja hasta ahí. ¿Sí? Es lo que me está mostrando. ¿Bien? Ok. Ahora solo resta que veamos qué hace el precio en apertura. ¿Sí? Tenemos las zonas marcadas. Bueno, pasemos a un minuto, que es la temporalidad en la que nosotros vamos a operar. Vamos a un minuto y vemos lo que sucede. Acá tenemos todo marcado, ¿sí? Zona de liquidez por ahí arriba, ¿sí? Bueno, vamos a jugar sin operar. Vamos a ver qué hace el precio. A ver si el análisis que hicimos hasta ahora tiene, tiene algo de razón. Pasó algo de lo que estimamos que podía pasar. El precio va a estar acelerado,
¿Sí? ¿Por qué va a estar acelerado? Para hacer más rápido el video. El precio no se va a mover de la forma en que se va a mostrar ahora. Va un poquitín más lento, aunque los movimientos en apertura son rápidos. Así que vamos a darle. Abre el mercado, fíjese lo que hizo. El precio llegó, ¿sí? Llega al order block que habíamos marcado, le toma liquidez, es decir, lo rompió al order block, que era algo de lo que les dije que podía pasar. Pero fíjense que se está dirigiendo hacia abajo con un engaño, ¿sí? Rompiendo un poquito más arriba, se dirige hacia abajo y vemos qué hace. Por ahora no rompió en un minuto, ahora recién rompió la estructura de un minuto, ¿sí? Ahí rompe la estructura de un minuto. ¿Qué estructura? Y la que teníamos marcado en 15, ¿se acuerdan? Que era el último máximo. Vamos a ver qué pasó ahí. El último máximo era este. En 15 minutos no lo rompió. En un minuto sí. ¿Está bien? El precio hizo un movimiento fuerte hacia arriba cuando arranca e inmediatamente empezó a ir para abajo, ¿no? Con ese imán que está ahí. Fíjense que ese imán lo que está haciendo es dejando liquidez acá. La misma liquidez que veíamos acá arriba, ahora la está dejando acá abajo. O sea que un imán, hay liquidez. El precio acá está manipulando. ¿Por qué está manipulando? Al menos en 15 minutos. Está manipulando porque fíjense que deja mecha, no está rompiendo. El último máximo sigue intacto. ¿Por qué sigue intacto, Pablo? Pero porque no me está rompiendo con cuerpo. No hay un cuerpo de vela acá para que yo diga, listo, rompió, como nosotros venimos marcando nuestras estructuras. Las rupturas se dan cuando se rompe el último máximo o el último mínimo con cuerpo. Acá en 15 minutos a eso no lo vemos. En un minuto sí, pero en 15 no. Y 15 es lo que a nosotros nos da la dirección del precio. Entonces, volvamos a un minuto, ¿sí? Ahí actualizamos. Actualizamos acá, ¿sí? ¿Qué hay? Imbalance, ¿sí? En 15 minutos tenemos también doble rompimiento, o sea, confirmación para operar a la baja. ¿Por qué no estamos operando a la baja, Pablo, todavía? Pero porque el mercado recién abre y hay que ver qué hace. Por eso que yo les decía, puede manipular apenas abre con movimientos que nosotros no esperamos, entonces es preferible dejarlo que se defina por unos minutos. Volvemos a un minuto. A ver, en un minuto el precio que nos dice, bueno, en un minuto nos dice sí, rompí estructura de alza, o sea que en un minuto nos estaría diciendo me voy para arriba. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué hace. A ver, el último máximo entonces que nos deja en un minuto es este, ¿verdad? Y el último mínimo que nos deja es este de acá. ¿Sí? Vamos a ver qué hace. Bueno, no sé qué está pasando que no avanza. A ver. A ver qué pasa si nos vamos a 15. Si en 15 avanza o no.
teniendo ahí un problemita técnico que no estaría sabiendo cómo resolver. No, se trabó acá. A ver si ponemos... Estamos tratando de recuperar los datos. A ver qué pasa. Bueno, vamos a pausar el video acá y se los voy a intentar retomar desde donde dejé. Nos vemos en un próximo video.